Tema número 5. Emociones que sentimos con la apatía. Te deseo una excelente y motivadora jornada el día de hoy. Por acá nuevamente tu amigo Rafael Cristo y ya estamos comenzando un nuevo capítulo, un nuevo tema de este curso de automotivación para alcanzar resultados extraordinarios. Sin tiempo que perder, vamos a lo importante. Las emociones funcionan como un motor que todos llevamos dentro. Es una energía codificada en circuitos neuronales localizadas en las zonas profundas de nuestro cerebro, para ser más explícitos en el sistema límbico, y que nos hace interactuar de diversas maneras ante las situaciones cotidianas. Mientras estamos despiertos, las emociones están siempre activas y alertas ante cualquier acontecimiento, de manera que las emociones son reacciones conductuales y subjetivas que se producen por algún detonante del mundo externo o interno, en este caso la memoria. Ante las situaciones que vivimos cotidianamente, las emociones cumplen un papel muy importante. Pudiéramos decir que las emociones conforman 7 pilares que nos ayudan a afrontar la realidad para que los acontecimientos desagradables o dolorosos no generen trauma. Les explicaré a continuación. En primer lugar, las emociones funcionan como defensores. Las emociones cumplen un papel que vela por la salud mental del ser humano. De alguna manera, las emociones nos defienden de estímulos nocivos. Es decir, que una emoción nos puede empujar a evitar un daño o conseguir un beneficio. Aquí radica la importancia del manejo y control de las emociones para tomar las decisiones correctas en momentos difíciles. En segundo lugar, las emociones funcionan como amortiguadores. Un amortiguador de un automóvil tiene la función de hacer flexible el auto para que no reciba un daño certero. De la misma manera funciona una emoción, ya que al ver el peligro reacciona para ayudar a encontrar una respuesta a determinado estímulo. Funciona algo así como un reflejo, enviándolo a un repertorio fuera de la conciencia. Por ejemplo, la emoción puede enviar la situación problemática a los sentimientos, en donde es más fácil reír, llorar o gritar. Cuando cumple esta función, la emoción protege de manera alguna, al yo de la persona. En tercer lugar, la emoción funciona como una alarma. Cuando un ladrón entra a una casa y esta tiene alarma, de pronto la alarma suena para alertar a toda la comunidad vecina que algo está pasando en el interior de esa casa. De la misma manera funciona la emoción. Cuando la emoción ve el peligro, sucede una activación de múltiples sistemas cerebrales: sistema reticular, atencional, mecanismos sensoriales, motores y procesos mentales. También los sistemas endocrinos, dígase la activación suprarrenal medular, la cortical y otras hormonas, y metabólicos como la glucosa y ácidos grasos, y en general la activación de muchos de los sistemas y aparatos del organismo. En cuarto lugar, la emoción funciona como un agente de seguridad. Por ejemplo, al ingresar a un banco, existe un agente de seguridad que revisa todo lo que llevamos para ver si no tenemos algo que pueda ocasionar algún problema dentro de la institución. Esta medida la utilizan los bancos precisamente por prevención. Y así como los bancos tienen medidas de prevención, las emociones también tienen medidas de prevención. Mantienen la curiosidad de nuestro cerebro y el interés por descubrir algo nuevo. De esta manera se ensancha el marco de seguridad para la supervivencia del individuo. En quinto lugar, las emociones funcionan como un lenguaje de comunicación. Una de las funciones extraordinarias de las emociones es que cumplen una función de comunicación. La comunicación de una emoción es rápida y efectiva. Por ejemplo, cuando alguien está gritando y altercando con todo el mundo, en el lenguaje emocional nos dice que está enojado y que algo le está afectando a tal grado de hacer explotar sus emociones. En sexto lugar, las emociones como almacenes de memoria. Las emociones sirven para almacenar y evocar memorias de una manera más efectiva. A nadie se le escapa que todo acontecimiento asociado a un episodio emocional, tanto si este tuvo un matiz placentero o de castigo, permite un mayor y mejor almacenamiento y evocación de lo sucedido. Ello de nuevo tiene claras consecuencias para el éxito biológico y social de la persona. Y finalmente, las emociones crean procesos cognitivos. Las emociones y sentimientos son mecanismos que realizan procesos cognitivos en general, o sea, crean tareas de asociación en la corteza cerebral con información que ya viene impregnada de colorido emocional, sea bueno o malo. De manera que las emociones juegan un papel importante en la toma de decisiones de la persona.
Por eso me viene la necesidad de explicar que las emociones funcionan como 7 pilares básicos sobre los cuales descansan casi todas las funciones de nuestro cerebro. Por tanto, son necesarias, pero también es necesario el manejo y el control de las mismas para poder tomar las decisiones correctas en momentos cruciales de nuestra vida. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se clasifican las emociones. Existen distintos tipos de emociones. A continuación vamos a compartir una lista con una breve explicación de cada una de ellas. Ten en cuenta, sin embargo, que no se trata de una clasificación definitiva, ya que ninguna plasmará al 100% cómo se agrupan y se relacionan entre sí estas emociones. Simplemente es una clasificación útil. En primer lugar, las emociones primarias, que también se le conocen como emociones básicas, y son las emociones que experimentamos en respuesta a un estímulo. Para Paul Ekman, las emociones básicas son 6: la tristeza, la felicidad, sorpresa, asco, miedo e ira. Todas ellas constituyen procesos de adaptación y, en teoría, existen en todos los seres humanos, independientemente de la cultura en la que se hayan desarrollado. La segunda clasificación serían las emociones secundarias, que son un grupo de emociones que siguen a las anteriores. Por ejemplo, cuando experimentamos la emoción básica del miedo, después podemos sentir las emociones secundarias de amenaza o enfado, dependiendo, claro está, de la situación que estemos viviendo. Las emociones secundarias son causadas por normas sociales y por normas morales. En tercer lugar, tenemos las emociones positivas. Dependiendo del grado en que las emociones afectan al comportamiento del sujeto, estas pueden ser bien o positivas o negativas. Las emociones positivas también se conocen como emociones saludables porque afectan positivamente el bienestar del individuo que las siente. Favorecen además la manera de pensar, de razonar y de actuar de las personas. Por ejemplo, la alegría, la satisfacción, la gratitud provocan una actitud positiva frente a la vida y nos hacen sentir experiencias que nos ayudan a sentirnos bien. Por supuesto, como no puede ser de otra manera, también tenemos en el cuarto lugar las emociones negativas. Como ya veíamos, son las opuestas, evidentemente, a las emociones positivas porque afectan negativamente al bienestar de las personas. También se les conoce como emociones tóxicas y suelen provocar el deseo de evitarlas o evadirlas. El miedo o la tristeza son algunos ejemplos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de emociones, en pequeñas cantidades y relativa baja intensidad, no son perjudiciales. De hecho, forman parte del proceso de aprendizaje, ya que gracias a ellas nuestra memoria emocional nos ayuda a recordar las consecuencias que tienen ciertas conductas o exponernos a ciertos contextos. En quinto lugar tenemos las emociones ambiguas. Se conocen también como emociones neutras, puesto que no provocan ni emociones negativas ni positivas, ni saludables ni perjudiciales. Por ejemplo, la sorpresa. Esta no nos hace sentir ni bien ni mal. La existencia de estas emociones deja claro que somos entes bien complejos y que nuestras experiencias presentan muchos matices. También tenemos las emociones estáticas. Algunos autores también han hecho referencia a este tipo de emociones, que son aquellas que se producen gracias a distintas manifestaciones artísticas como por ejemplo la música o la pintura. Así, al escuchar una canción podemos sentirnos muy felices o muy tristes, pero esa sensación será cualitativamente diferente a la felicidad o la tristeza que se experimentan ante cualquier otra experiencia, ya que se vive en un contexto artístico mediado por símbolos y atribuciones sobre las intenciones del autor. En el lugar número 7, o en la séptima clasificación, tenemos las emociones sociales. En sí no se refieren a las emociones culturalmente aprendidas, sino que es necesario que haya otra persona presente o de lo contrario no pueden aflorar. Por ejemplo, la venganza, la gratitud, el orgullo o la admiración son emociones que sentimos respecto a otros individuos. Y finalmente tenemos las emociones instrumentales. Las emociones instrumentales son aquellas que tienen como fin u objetivo la manipulación o el propósito de lograr algo. Son complicadas de reconocer porque pueden parecer que sean naturales, sin embargo, son emociones forzadas y esconden una marcada intención. En ocasiones son fruto de la autosugestión, por ejemplo, someterse a ciertos contextos voluntariamente para hacer que una parte de esa emoción tiña nuestra forma de comportarnos. Ahora bien, una vez hecho este pequeño bosquejo o este breve bosquejo sobre qué son las emociones y cuáles son sus funciones, quiero mencionar brevemente algunas técnicas de control emocional. Antes que todo debemos dejar claro que la gestión emocional es un aprendizaje personal, de ahí a que tengamos que hacernos con nuestra propia caja de herramientas personalizada. O sea, no todas las técnicas que les sirven a algunos nos servirán a todos y viceversa. Lo ideal y lo más recomendable en este aspecto es hacer uso de un enfoque multidimensional,
ese en el que tanto lo cognitivo, lo fisiológico como lo conductual y emocional armonicen en un mismo propósito: ofrecernos bienestar, calma y mejores enfoques mentales. Vamos a ver a continuación 7 técnicas de gestión emocional que han demostrado ser más eficaces. Nuestra recomendación es que las pruebes todas y que te quedes con las que sean más útiles para ti. Como número 1 tenemos las situaciones que evitar y situaciones que afrontar. Queda claro que no siempre podemos controlar todo aquello que acontece en nuestras vidas. Sin embargo, hay situaciones que sí están bajo nuestro control y que podemos evitar para ganar en bienestar e integridad personal. Por ejemplo, si salir de casa con el tiempo justo provoca que vaya con más prisa y llegue de mal humor al trabajo, por las dificultades del transporte o porque se me ensució la ropa o cualquier otra situación cotidiana, pues la solución más práctica, que sí está en nuestro control, es levantarme antes para ir con calma y poder gestionar los imprevistos y las situaciones adversas. Asimismo, también hay otras cosas y situaciones de las que no puedo ni debo escapar. Hay veces en las que es necesario encarar nuestros miedos para superarlos. La segunda técnica sería: dirige tu atención a otro sitio. Mi vecino o vecina han logrado perder peso antes que yo. El ómnibus va demasiado deprisa, seguro que tenemos un accidente. Los periódicos solo traen malas noticias, seguro que va a pasar algo malo. Todos esos pensamientos lo único que consiguen es poner más tensión, alimentar el miedo e incrementar nuestra baja autoestima y hacernos perder el control de nuestra realidad. Debemos aprender a desplazar nuestra mirada del entorno inmediato y su complejidad para dirigirlas hacia nuestro interior. Una vez estemos ahí, durante un tiempo para atendernos, cuidarnos y escucharnos, todo volverá a tener equilibrio. Esta es otra de las técnicas de gestión emocional que debemos aprender a aplicar en el día a día. A través del control de nuestra atención, lograremos apartar la atención de aquellos pensamientos dañinos para llevarla hacia nuestro interior. Un interior que cada vez que aprendemos a observar con más calma y distancia. De esta forma nos proporcionará una forma completamente nueva de relacionarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno. La tercera técnica que le quiero compartir sería la de manejar el autocontrol situando tu mirada en el futuro inmediato. Sabemos que está muy de actualidad la propuesta de que focalicemos nuestra atención en el aquí y el ahora, en el presente. Bien, en esta ocasión te propongo algo diferente. Piensa en tu futuro inmediato, piensa en mañana, en la semana que viene. En ocasiones nuestro presente está habilitado por el temor, por el estrés y ese ovillo caótico donde vive la frustración. A partir de hoy, mejor piensa en lo que deseas tu futuro más próximo. O sea, quiero sentirme bien, quiero conseguir esto, quiero que ocurra aquello otro y sentirme más válido, más seguro de mí mismo, etc. Si sitúas en el futuro inmediato objetivos fáciles, positivos y enriquecedores, hallarás mayor motivación en el presente. Haz uso de la afirmación, recuerda tus virtudes y tus éxitos del pasado para situar en ese futuro inmediato todas tus esperanzas. La cuarta técnica sería una nota mental, o sea, las preocupaciones quedan relegadas a un solo momento del día. Ya lo dijo Nietzsche en una ocasión: los pensamientos vienen cuando ellos quieren y no cuando nosotros desearíamos. Lo mismo ocurre con las preocupaciones, son como esos cuervos que se sitúan en los cables del tendido eléctrico de nuestros miedos y ansiedades para intensificarlas, para apagar nuestro optimismo y potencial y dejarnos a oscuras. No lo permitas. Cada vez que una preocupación aparezca en la bandeja de entrada de tu mente, posponla. Déjala para más tarde y opta por establecer un momento del día cuando estés en calma y relajado y puedas reflexionar y dar solución a esos problemas. La técnica número 5 sería pregunta con respuesta. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? A todos nos ocurre. En ocasiones nos obsesionamos con determinados hechos hasta el punto de darnos cabezazos contra la pared sin hallar salida. Pensamos: como mi pareja ya no me hace caso, no voy a ahorrar lo bastante para comprarme eso que quiero. Nos sumen en un laberinto sin sentido, en una espiral desgastante. Así, en lugar de alimentar esos pensamientos, seamos capaces de ir un poco más allá. Preguntémonos qué puede ocurrir si nuestro temor acontece, pero hagamos de la forma correcta, añadiendo una solución. Siguiendo los ejemplos anteriores, cuando mi pareja no me haga caso, le preguntaré qué ocurre. Si nuestra relación ya no funciona, tendré que asumirlo y avanzar. Como no puedo ahorrar lo suficiente, tendré que buscar nuevas formas de ingreso o cambiar mi estrategia. La sexta técnica sería la meditación como forma de relajar el cuerpo y la mente.
La meditación es otra buena técnica de gestión emocional, no obstante, para dar frutos, es una estrategia que requiere de la práctica frecuente. No veremos resultados en la primera semana y puede que ni siquiera en el primer mes, pero practicada de forma regular sí que terminará ofreciéndolos. La clave para verlos está en la paciencia, de la que se deriva la constancia. La meditación es eficaz para regular los pensamientos intrusivos, reducir el estrés, mejorar la atención y canalizar la ansiedad del día a día. Y la técnica número 7 sería: halla tu vía de escape, tu canal de expresión. Hay quien encuentra su refugio y canal de expresión emocional mediante la escritura. Otros dibujan o pintan como técnicas de gestión emocional. Hay quien sale a correr, quien necesita abrazarse por el silencio o en un entorno natural. Los hay que encuentran mejoría al tomar un café con las buenas amistades, otros leen libros, escuchan música, pasean con sus mascotas o buscan preciados instantes de soledad. Las mejores técnicas de gestión emocional a veces no vienen en los libros. En ocasiones las encontramos por nuestra cuenta y lo hacemos en el momento menos pensado al dar con esa actividad que nos permite armonizar con el mundo y con nosotros mismos. Es un espacio donde nos reencontramos para descubrir la raíz de nuestros problemas. Son palacios de paz y satisfacción donde nuestra valentía encuentra alimento. Encontremos, por tanto, esos universos de expansión personal donde sentirnos mejor. Dediquemos tiempo de calidad y apliquemos varias de esas estrategias aquí descritas para invertir en salud y bienestar. Otra de las técnicas mejores comprobadas en cuanto al control emocional sería justamente el hacer un diario emocional. Un diario emocional puede realizarse escribiendo las emociones tal y como las sentimos. Sin embargo, el desorden que podemos generar puede resultar un poco caótico, algo que no nos ayudará evidentemente, así que te voy a dar un ejemplo de cómo puedes hacerlo y cómo puedes adaptarlo a ti. Podemos escribir cada día, si es necesario o cuando lo necesitemos. Lo importante es que tengamos en cuenta que crear un diario emocional no solo sirve para registrar las emociones negativas que podamos tener, la ira, el enfado, la ansiedad, sino también las positivas, alegría, euforia, felicidad. Esto nos permitirá conocernos a un nivel más profundo y empezar un bonito proceso hacia la inteligencia emocional. Cuando registres tus emociones, las sueltas sobre un papel y permites que se desborden en forma de tinta. Así adquieres una nueva perspectiva de lo que sientes y de cómo deberías actuar. Ahora, para crear un diario emocional es importante que tengamos una libreta solo para eso. De esta manera no tendremos nuestros apuntes perdidos en folios sueltos o en otras libretas y cuadernos, y podremos volver a nuestras emociones cuando lo necesitemos para analizarla desde una perspectiva diferente. Una vez tengamos esa libreta que nos resulte agradable y que nos inspire, es el momento de comenzar. Para ello es importante que tengamos en cuenta que cuando estemos escribiendo tenemos que estar tranquilos, sin prisas y en soledad. Así será más fácil conectar con nuestras emociones y escuchar lo que nos quieren decir. Una de las formas posibles de crear un diario emocional es la siguiente: dibujar 4 columnas que tendrán por escrito las palabras situación, emoción, respuesta y sugerencia. Acá les comparto una imagen gráfica que les puede servir como ejemplo para poder adaptarlo a uno mismo. Tomemos por ejemplo, en la situación sería hablar en público, la emoción sería el miedo, la respuesta a ansiedad, huida, y las sugerencias sería buscar seguridad en sí mismo y reafirmar la autoconfianza. Este es un ejemplo de cómo ante una situación como hablar en público una persona va explicando paso a paso cómo se siente, cuál es la emoción que le está acechando y cómo está reaccionando y qué sugerencias se da para resolver esa situación. Como vemos, es una forma esquemática, clara y concisa de gestionar nuestras emociones. Escribir en nuestro diario emocional de manera constante nos ayudará a percibir en qué área de nuestras vidas solemos tener más dificultades y cuál es la emoción que más se repite. ¿Es el miedo o quizás la inseguridad? Ser conscientes de esto nos permitirá revisar nuestras sugerencias para ponerlas en práctica y evitar que solo queden escritas en un papel. Si eres una persona que tienes muchos pensamientos obsesivos y rumiantes, crear un diario emocional te ayudará a ponerle freno. Gracias a esta poderosa herramienta de gestión emocional, te darás cuenta de que una vez hayas analizado y reflexionado sobre lo sucedido, te inundará una agradable sensación de bienestar. Además, también podemos gestionar las emociones positivas que sentimos. De esta manera, localizamos nuestra atención en todo lo bueno que nos sucede. Pongamos otro ejemplo. En este caso, la situación sería conseguir un ascenso en el trabajo. La emoción sería la alegría,
La respuesta, la relajación y la sugerencia es compartirlo con otras personas. Ahora ya tienes todas las herramientas e incluso ejemplos visuales para crear un diario emocional que te ayude y te permita gestionar tus emociones. No obstante, es importante que tengas en cuenta que no hay una forma mejor o peor de hacerlo. Puedes añadir otras columnas si lo consideras o retirar alguna que no te convenza. Es tu diario emocional y debe adaptarse a ti. Sus formas de creación son muy diversas. Ahora vamos a entrar un poco ya concretamente en el tema de este capítulo, a las que se dan con la apatía. En este caso serían el enfado y la tristeza. Definiendo la tristeza, debemos considerar es que esta es una emoción normal y como tal debemos tolerarla y profundizar en ella. Por otra parte, un segundo detalle que conviene recordar es que la tristeza, como el enfado, siempre tienen un desencadenante, un motivo. La tristeza es además una emoción muy viva. Puede que este término nos sorprenda, pero más allá de lo que podemos creer, su objetivo es ayudarnos a sentirnos fuertes, vitales y valientes ante las adversidades de la vida. La tristeza nos obliga a detenernos y centrarnos, y por ello es común sentirse más cansado, más lento, menos receptivo a lo que nos envuelve. Esa emoción, así como el enfado, demanda de nosotros que nos apartemos un momento del mundo exterior para navegar en nuestro yo y saber qué ocurre, qué nos molesta y qué nos duele y qué nos enfada. Por lo tanto, si estoy triste, mi obligación es detenerme, dedicarme tiempo, escucharme, sanarme y desenredar el ovillo de mi mente para saber qué me está provocando este estado. Cada vez que afrontemos un nuevo día con esa sensación, la de estoy triste y no sé por qué, tenemos una clara obligación para con nosotros mismos, dedicarnos tiempo y atención y entender que toda emoción tiene una finalidad. A modo de cierre de este capítulo quiero hablarte un poco sobre los anclajes emocionales. Ya vimos que las emociones que sentimos con la apatía fundamentalmente son la tristeza y el enfado. Así que es bien importante aprender otra de las técnicas de control emocional y para superar estos momentos puntuales y reactivos, tener una herramienta a mano y en este caso les traigo el anclaje emocional. El anclaje es un término muy utilizado en la programación neurolingüística en el cual se asocia un recuerdo de nuestra memoria como un estímulo, o sea, en este caso el ancla. Gracias a la asociación de ese estímulo con estas sensaciones o emociones, podemos crear una manera de conseguir un refuerzo para afrontar ciertas situaciones que son complicadas, como por ejemplo, como vimos hace unos instantes, cuando sentimos tristeza o enfado. Emociones evidentemente típicas de la apatía, como ya comentábamos. El anclaje emocional entonces es ese proceso consciente de asociar una respuesta a alguna herramienta mental o física, por ejemplo, un gesto, una palabra, un sonido o melodía o incluso un movimiento, de modo que resulte posible acceder al estado o emoción deseada cuando realicemos esta acción. La creación de un anclaje con programación neurolingüística nos va a permitir sustituir las sensaciones y emociones negativas cuando nos enfrentemos a situaciones o interacciones con otras personas por sensaciones o estados de ánimos más favorables. Dicho esto, resulta sumamente útil que aprendamos a crear anclas que nos ayuden a potenciar los resultados que queremos tener en nuestra vida. Así que te voy a comentar cuáles son los pasos a los que debes recurrir para crear un anclaje emocional. En primer lugar, debes determinar cómo te quieres sentir. Uno de los primeros pasos que deberás hacer para que los anclajes sean efectivos es básicamente tener claras las intenciones por las cuales haces esta técnica de programación neurolingüística. En este caso, puedes usar el anclaje para sentirte mucho más alegre y cómodo. En segundo lugar, recuerda una experiencia con esa emoción. Para poder crear el ancla y un significado que sea útil para ti, debes intentar recordar cada detalle que viviste con esas emociones a las que quieres recurrir. Mientras más detalles le agregues a ese recuerdo, mucho mejor. Revive esa situación, vívela intensamente y reconstruye toda la escena. Los detalles, el entorno, el olor, lo que veías, quién estaba contigo, qué hacías, absolutamente todo. En tercer lugar, elige un método de ancla. Ya decíamos que anclar es sinónimo de usar un objeto o acción que te haga recordar precisamente ese momento en el que estabas alegre o cómodo. La clave de los anclajes con programación neurolingüística es que deben determinar qué es más efectivo para ti. Si bien el tacto es uno de los más efectivos, siempre puedes elegir una melodía, algún objeto o algún movimiento que te lleve justo a ese recuerdo. Asocia el recuerdo con el gesto u objeto. Sería el cuarto paso. Una vez que tengas el recuerdo escogido, así como el objeto que puedas llevar a tu lado siempre,
el próximo paso será asociarlo con un gesto tocándolo. Para ello, cada vez que lo toques debes revivir el recuerdo que tienes en tu mente. La clave para ello es que no debes ver el recuerdo desde la distancia, sino que tienes que sentirte ahí de nuevo. Repítelo hasta que quede integrado, sería el quinto y último paso. Como bien sabes, para crear un hábito es esencial intentar repetirlo todos los días. Y lo mismo pasa con el anclaje de programación neurolingüística. Y bueno amigos, hasta aquí este capítulo del día de hoy. Espero que les haya aportado algo de valor este tema y nos vemos mañana para seguir creciendo, creando y aprendiendo a motivarnos en cada nueva jornada. Chao.